el 2022, para hablar de ganadería, tenemos que hablar de sustentabilidad. La ganadería se enfocó durante años en elaborar el mejor producto final posible. Y en eso ustedes lograron posicionar al Uruguay como un excelente productor de alimentos. Sin embargo, hoy en día no alcanza solo con tener un excelente producto final, sino también tenemos que incluir la dimensión de cómo se hace el producto, el paso a paso, la trazabilidad, enfocados en generar un proceso productivo con impacto ambiental positivo. Los mercados son cada vez más conscientes y comienzan a mirar con mayor atención el impacto de los productos que consumen. Hoy a nivel empresarial se habla de mediciones de triple impacto: impacto económico, impacto ambiental y impacto social. El económico es el que estamos acostumbrados a medir, que tiene que ver con el rendimiento de nuestro producto. Pero hoy en día tenemos que también atender el impacto que generamos tanto a nivel social como a nivel ambiental. Para seguir profundizando sobre este importante tema, invitamos al ingeniero agrónomo Gonzalo Beconia. Gonzalo es Master Science en Ciencia Animal, experto en huella de carbono y cuestiones ambientales internacionales. Se desempeña como coordinador de técnicos sectoriales de INEA, a quien le damos la bienvenida. Les pido un fuerte aplauso para recibir a Gonzalo. Bueno, buen día para todos. Como bien decían, el tema ambiental hoy es un tema de gran preocupación mundial. La seguridad alimentaria es un problema que muchos países en el mundo están preocupados, pero también tenemos muchos consumidores que están preocupados de cómo se producen los alimentos. Es por esto que el tema de la sustentabilidad ambiental hoy tiene un rol preponderante para lo que es la producción de carne y para lo que es nuestra producción agropecuaria. Y hoy la idea es que quería mostrarles, por lo menos darle algunas evidencias de lo que está pasando a nivel mundial, qué pasa en los sistemas y qué pasa con los consumidores hoy en el mundo y hacia dónde van esas líneas. Así que sin más, primero quiero ponerles un video para ponerlos en contexto de lo que vamos a estar hablando, fundamentalmente en lo que es el primer impacto ambiental que hoy en el mundo están preocupados, que es la emisión de gases de efecto invernadero, por todas las implicancias que tiene hoy en el cambio climático, y donde hay muchos sistemas de producción en el mundo que están en riesgo, no solo para seguir produciendo, sino para mantener la producción de alimentos para una población que se está incrementando a nivel mundial. Así que para ponerlos en contexto, le voy a poner un video que ilustra bastante bien como puntapié inicial. El aumento de la temperatura de la Tierra ha sido definido por la ciencia como calentamiento global. Este fenómeno es causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero a partir de distintas actividades humanas y su progresiva acumulación en la atmósfera. La quema de combustibles fósiles, la actividad agropecuaria, el transporte, así como las industrias o la elevada producción de residuos son, entre otras, actividades humanas responsables de estas emisiones. El sector agropecuario y forestal es el principal sector con la capacidad natural de secuestrar gases de la atmósfera y contribuir a mejorar el balance de los mismos. En la dinámica productiva y biológica de este sector ocurren emisiones del gas metano, óxido nitroso y anhídrido carbónico. En contrapartida, existe una permanente utilización de anhídrido carbónico de la atmósfera a través de toda la vegetación presente en estos sistemas. Las pasturas destinadas a la alimentación pastoril de rodeos y majadas, los montes utilizados para su abrigo y sombra, así como las plantaciones forestales. Estos aspectos hoy son de gran preocupación y responsabilidad a nivel internacional y para nuestro país un gran compromiso como productor de alimentos para el mundo. ¿Qué procesos emiten o secuestran gases de efecto invernadero? ¿Qué acciones podemos implementar? Los rumiantes en pastoreo emiten metano a través del eructo, principalmente a partir de la digestión de la fibra.
Alimentos de buena calidad y digestibilidad favorecen una menor emisión de este gas. La orina y las heces, así como el agregado de fertilizantes con nitrógeno, en combinación con procesos biológicos en el suelo, pueden producir emisiones de óxido nitroso. La optimización en dosis, fechas y métodos de aplicación de fertilizantes nitrogenados, el manejo de efluentes, así como el adecuado manejo del pastoreo, contribuyen a minimizar las emisiones de este gas. En estos procesos productivos se generan emisiones del gas anhídrido carbónico debido al uso de combustible fósil o por cambios en el uso del suelo. Prácticas de manejo como la siembra directa, la optimización de labores agrícolas y la planificada utilización de las pasturas disminuyen las emisiones de este gas. Estas acciones contribuyen a mejorar la eficiencia de nuestros sistemas y así mitigar las emisiones por unidad de producto. El secuestro del anhídrido carbónico que está en la atmósfera ocurre a través de la fotosíntesis. Este proceso remueve y utiliza el anhídrido carbónico, favoreciendo su acumulación como carbono en áreas de pasturas, forestaciones y bosque nativo, contribuyendo a su acumulación en el suelo. Estos son los principales desafíos y oportunidades en términos de emisiones de gases efecto invernadero. Atendiendo la sustentabilidad de nuestros sistemas por muchos años, INEA, junto a otras instituciones y productores, trabaja para generar las tecnologías más apropiadas para nuestros sistemas. Bueno, esto me parece que es importante para tener una introducción de ustedes se imaginen de cuál es el impacto que tiene el sector agropecuario en las emisiones o cuál es la responsabilidad que asume que el sector agropecuario en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo están incidiendo en lo que se llama cambio climático, en el aumento de la temperatura global de la Tierra. Pero para seguir en este contexto, me gustaría mostrarle algunas cifras más que me parece que son bastante elocuentes de la importancia que tiene. Primero, que hoy en el mundo viven 7.4 mil millones de habitantes y para el 2050 se espera que vaya 9.000 millones de habitantes. O sea que es un cambio sustancial. Por otro lado, 828 millones de personas se vieron afectadas de hambre en el 2021. O sea, quizás nosotros en Uruguay no vemos estas cosas, pero esto es lo que es el contexto internacional y es lo que está pasando. 1/3 del alimento que se produce globalmente es desperdiciado. O sea que recursos que utilizamos para producir alimentos, ya sea una pasta o una cebada que después la vamos a utilizar para hacer un pan, muchas veces no llega a un consumidor porque no se vende o porque queda duro y después no es utilizado de otra forma. Entonces 1/3 de los alimentos se destinan recursos naturales para producirlos, pero después no son consumidos. Y por otro lado vemos que sí, lo que está pasando en muchas partes del mundo, que hay países que han mejorado su poder adquisitivo y sin duda el primer alimento que incorporan dentro de la dieta son los productos de origen animal en aquellos países que mejoran su renta media. O sea que es una buena noticia dentro de todo para los productos que Uruguay vende. Por otro lado, en el contexto, lo que es el cambio climático, en los últimos 6 años han sido los más cálidos desde 1980. 2016, 19 y 20 fueron los 3 primeros. Y en el 2020 estuvo 1.2 grados por encima de lo que era la temperatura media en 1990, que es el año base que se utiliza para comparar. Y se predice que el 20% de probabilidades de aumento de temperatura a 1.5 el 2024. Que si alguno recuerda, es parte de lo que son el Acuerdo de París, que Uruguay suscribió, al igual que todas las naciones de Naciones Unidas, su compromiso para reducir emisiones. Es por esto que si nosotros miramos en los sectores a ver quiénes son responsables en esas emisiones, por supuesto que vemos acá un sector de la energía que tiene el 73% de las emisiones, pero tenemos un sector agropecuario a nivel global que es responsable del 12% de las emisiones y donde los rumiantes, por
por el componente que tiene las emisiones, son casi los responsables de un 60 a un 70% de esas emisiones. O sea que por algo es que en el mundo la gente pone la visión en cómo mejorar los sistemas de producción ganadero para que reduzcan emisiones. Y ahí nos encontramos con lo que son Naciones Unidas. Naciones Unidas donde van todos los países del mundo a tratar de solucionar los problemas. Dentro de esos, uno de ellos es el tema de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria preocupa muchísimo por los indicadores que yo le mostraba de que hay gente que está pasando hambre en el mundo, pero también preocupados porque ante este pronóstico de aumento de la población mundial, se va a requerir mucho más alimentos. Porque el tercio del alimento que se desperdicia es muy difícil de combatirlo. Porque hay temas de mercados, hay temas de movimiento de productos de un lado a otro, hay muchos privados en el medio y es difícil de combatirlo. Se podrá mejorar, pero no eliminar ese tercio que se desperdicia. Por eso, en la Convención Marco es donde se reúnen todos los países. Yo soy el negociador de Uruguay en Naciones Unidas, donde discutimos estos temas y vemos cómo afrontamos el futuro, pero en acuerdo entre los países. Y cuando ustedes se imaginen los países, hay realidades muy distintas. O sea, nosotros tenemos nuestra propia realidad, pero otros países tienen otro y otros requerimientos internacionales. Ustedes se pueden imaginar Brasil, que en realidad lo están presionando por el tema del Amazonas, de cómo lo está deforestando. Pero nosotros tenemos nuestros propios problemas también. Entonces imagínense un lugar que van 190 países, cada uno va con sus requerimientos y con sus líneas rojas de cosas que no puede dejar de hacer. Es como si a Uruguay le dijeran que para reducir las emisiones tendría que sacar los rumiantes. O sea, para nosotros eso no está ni en discusión. Pero bueno, pero sí podemos hacer cosas para tratar de disminuir nuestras emisiones dentro del sistema agropecuario. Pero dentro de la Convención Marco, por suerte, estas discusiones están entre los países, que yo creo que es algo importante a proteger a futuro, porque todavía pesa la presión de los países y, como yo le decía, las líneas rojas de los países para que no tratar de cambiar la matriz de producción. Pero también en estas negociaciones aparecen otros actores, que capaz que ustedes los ven por la prensa, que son todas las que son las ONG, ¿no? Y las ONG hoy no tienen mucho voz ni voto dentro de Naciones Unidas, pero sí tienen presión sobre los gobiernos. Y hay muchos países donde las ONG están presionando. Y esto después se traduce ¿dónde? Quizás uno no lo ve, pero esto después se traduce en estas cosas, ¿no? Manifestaciones a nivel internacional, como destruir bosques es un crimen, o personajes mundiales que dicen, bueno, si queremos combatir el cambio climático, tenemos que dejar de comer, tenemos que pasarnos a ser vegetarianos o dejar de comer carne. Y eso sin duda termina siendo una prensa negativa para lo que son nuestros sistemas de producción, o por lo menos para los productos que nosotros producimos. Si miramos Uruguay es un país que siempre ha cumplido con todos estos aspectos, y capaz que para los que no saben, Uruguay hace todo un inventario nacional de gases de efecto invernadero, que hoy los reporta de forma bianual y donde cuantifica todas las emisiones de todos los sectores de producción y de vida, o sea, el sector de transporte, el sector energía, sector residuos y todo el sector agropecuario, por supuesto, y reporta los inventarios a nivel de la Convención Marco, que es de Naciones Unidas, al igual que hacen los países. ¿Qué pasa en las emisiones de Uruguay? En las emisiones netas, el sector AFOLU, que es el sector forestación y el sector de producción ganadera, representa el 60% de las emisiones netas del país. ¿Pero por qué? Porque tiene un componente muy importante de secuestro de carbono, hoy, producto del sector forestal, que es lo que nos hace equilibrar las emisiones. Pero eso no va a ser para siempre, porque en realidad, cuando llegue un momento que la forestación esté en equilibrio, ¿no? Que tengamos lo mismo que lo que cortemos que lo que crece, las emisiones de CO2 van a estar en equilibrio. Entonces el peso relativo del sector agropecuario en las emisiones netas va a tender a subir. Y aparte porque tenemos otros sectores como el de energía, por ejemplo, que ha hecho una renovación muy importante en la matriz energética. Y antes todo lo que era la matriz energética, producto de quema de combustible fósil, hoy tenemos fuentes alternativas, tenemos la eólica, tenemos
la hídrica todavía con fuerza, entonces el peso de la producción de energía a partir de combustibles fósiles se ha ido reduciendo. Y por otro lado, Uruguay, como yo le decía en la Convención Marco, quizás muchos no saben, pero esto es algo que es vinculante del país, y son las metas que Uruguay se planteó cuando vino el Acuerdo de París, Acuerdo de París, perdón, en el 2015. En el 2017 todas las naciones tendrían que comprometerse a qué acciones iban a hacer dentro de su país para poder reducir esas emisiones. Y Uruguay comprometió 32%, 37% en realidad, la reducción de las emisiones de metano y un 38% de óxido nitroso. Pero reducir la intensidad de las emisiones. Y ahí empezamos a cambiar un poquito el léxico, ¿no? Por lo menos el indicador. Cuando uno habla de intensidad de emisiones, son las emisiones por unidad de producto. O sea que Uruguay se comprometió a reducir eso apostando a una mejora en la eficiencia de producción. O sea que si yo produzco más cantidad de carne o mejoro los procesos productivos, a una misma emisión de metano, si yo produzco más cantidad de carne o exporto más cantidad de, si tengo una mejor tasa de extracción, lo que estoy haciendo es reduciendo la intensidad de emisiones. Y Uruguay, comparado de 1990 al 2025, que fue el primer objetivo, la primera meta vinculante, hoy le podemos decir que casi está en el 98% este indicador ya cumplido, hoy al 2022, pensando que esto teníamos que cumplirlo al 2025. Pero bueno, pero sí sabemos que esto ha tenido una importancia muy grande, quizás no tanto dentro del sistema criador, que es parte importante de las emisiones, pensando siempre en ganadería, pensando en el sistema de invernada. O sea, las invernadas a nivel nacional, si uno mira los indicadores de INAC, perfectamente puede ver que se ha reducido la edad de faena de los novillos. ¿Eso qué quiere decir? Es que hemos incorporado tecnologías como pastura, como pudieron ver hoy en el sistema de producción, o quizás en algún engorde a corral, que pudimos sacar presión de animales de mayor edad que lo teníamos que terminar a campo, y bueno, y eso en cuanto a eficiencia es una eficiencia muy baja. Entonces Uruguay en ese sentido viene cumpliendo con satisfacción, y yo creo que este es el primer punto importante para una ganadería sustentable, si nos queremos posicionar a nivel internacional, es cumplir con los compromisos internacionales, le da sustento a una imagen país. ¿Ah? Y eso yo creo que Uruguay se lo ha ganado y con creces. ¿Ah? Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para mejorar esas emisiones? Y acá yo le quería mostrar, esta es una metodología que está aprobada a nivel mundial, que se llama análisis de ciclo de vida, que lo que cuantifica es, en base a un producto, cuantifica cuál es el impacto ambiental de ese producto, que lo puede utilizar para distintas variables ambientales. Cuando uno está hablando de gases de efecto invernadero, quizás es el término que capaz que ustedes han escuchado muchos, es la huella de carbono. La huella de carbono lo que es cuantificar las emisiones de todo el sistema, que se llama desde la cuna hasta la tumba, es desde que yo extraigo fosforita internacionalmente en Turquía y la traigo para acá, todo eso va incorporando una carga ambiental que pasa por el sistema de producción, que es donde produjo la carne, pero después esa carne sigue el proceso, va a una planta frigorífica, después se embarca, llega a un mercado de destino, va a una góndola y después llega a un plato. Entonces, cuando uno calcula una huella de carbono de la carne, por ejemplo, lo que hace tiene que cuantificar cuál es el agregado de carga ambiental en cada uno de estos procesos para después al final tener el dato de huella de carbono. Pero ¿qué es lo que termina pasando en esto? ¿Dónde uno puede actuar para poder reducir esa huella de carbono? Y es en el sistema de producción. Del 70 al 85% de la huella de carbono, o sea, del impacto ambiental que tiene la producción de carne, está dentro del sistema de producción. Entonces, este es el segundo punto que les quería mencionar, es ¿qué podemos hacer nosotros para reducir esa huella de carbono? Y es donde cualquier cosa que hagamos va a tener el mayor impacto sobre el resultado final de la huella de carbono. Como les mostraba, esto es un sistema muy complejo, ¿no? O sea, ustedes lo vieron en el video y acá les los quiero demostrar en una figura, pero nosotros tenemos a la vaca, que es la que por fermentación me larga metano, otro poco de metano sale de la bosta, tenemos al tractor que emite CO2, tenemos óxido nitroso que viene del nitrógeno que yo aplico sobre los cultivos o sobre la pastura,
Por otro lado, tenemos algún componente de secuestro. O sea, es un sistema complejo para analizarlo. Pero ¿qué es lo que sí sabemos de esto? Es que la emisión de metano, producto de la fermentación entérica, o sea, el animal es el agente emisor fuerte de nuestra ganadería. O sea que cualquier efecto que nosotros tengamos sobre el animal es donde vamos a tener mayores respuestas si queremos reducir las emisiones. ¿Y por qué es importante el tema del metano y por qué tanto se habla a nivel mundial del metano y el óxido nitroso? Es porque tiene una particularidad como gas. Como gas, tiene un potencial de calentamiento global, que es la forma que se mide, y tiene un potencial de calentamiento global 28 veces más que el dióxido de carbono, que el CO2. ¿No? O sea que cada unidad de metano que yo emito, o sea, que emite el animal, va a tener un efecto sobre el clima, ¿no? O sea, se va a quedar sobre la atmósfera, va a tener un efecto del clima que va a hacer que tenga más impacto sobre la emisión. Entonces, y el óxido nitroso aún más. Si bien es un gas que se emite menos dentro del sistema, tiene 265 veces el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono. Por eso es que a nivel mundial este tema, y cuando la gente habla del metano, pone el grito en el cielo. Entonces, las vacas tienen la culpa, o sea, las hacen culpable de gran parte de este problema, cuando a nivel mundial también hay un componente importante de lo que son los combustibles fósiles que emiten mucho metano. Pero bueno, ahí priman otros tipos de intereses y bueno, y la vaca pasa a estar en el ojo de la tormenta. Entonces, cuando yo hago un estudio de huella de carbono, yo tengo que contemplar esos gases. Entonces, cuando contemplo esos gases, los tengo que multiplicar. Si yo quiero hacer la huella de carbono, lo tengo que hacerlo en CO2 equivalente, es la unidad. Es como cuando ustedes calculan la unidad ganadera. Bueno, la vaca vale 1, la vaquillona vale 0,8, la ternera vale 0,4. Bueno, en este caso es más o menos lo mismo. La unidad es CO2 equivalente y se multiplica todo lo que son emisiones del sistema de CO2 por 1, el metano por 25 y el óxido nitroso, hay un error, pero bueno, es por el 265, 298, depende un poco el dato que esté en ese momento. Pero eso es la huella de carbono y se mide en CO2 equivalente. Entonces contempla todos los gases que hay dentro del sistema. El gas metano, como ustedes lo vieron también en el video, el gas metano se produce a partir de la rumia. O sea, el animal consume fibra, eso se digiere a nivel del rumen y a partir de la digestión sale lo que es el eruto, que es la emisión de metano, que fundamentalmente el 98% proviene del eruto y no de los pedos de la vaca, como muchas veces dicen, no son los pedos de la vaca, son el eruto que produce de la digestión de la fibra. Y bueno, y cuando uno habla de eso, es decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para mejorarlo? O sea, yo sé lo que consume la vaca, consume o campo natural o me puede consumir pasturas, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Y bueno, y la emisión de metano es una variable que está muy atada a la calidad de pastura. O sea, pasturas con mayor digestibilidad tienen menor emisión de metano que una pastura que el animal la come muy fibrosa, con baja digestibilidad, produce más emisiones de metano. Esto es muchas de las investigaciones que INEA lleva adelante, al igual que también Facultad de Agronomía, pero muchas de las investigaciones que tenemos a nivel nacional para poder ver cuáles son lo que emite más y lo que emite menos. Para poder ver nosotros, o ustedes como productores, qué acciones pueden tomar. Y cuando uno empieza a delinear qué acciones podemos tener para mitigar las emisiones, por supuesto que la número 1 es bajar la cantidad de animales. O sea que sí, yo creo que la primera medida que uno puede hacer en un sistema es hacer un buen balance forrajero y poder determinar si tiene los animales acorde a la producción de forraje que tiene. O sea, mantener más animales dentro del sistema, si no tengo la suficiente alimentación para todos, lo único que estoy haciendo es logrando emisiones de animales que no me están produciendo como yo pienso que me tendrían que producir. Entonces, cuando uno mira eso en intensidad de emisiones, eso tiene mayor intensidad de emisiones de trabajar con una carga ajustada con animales que me estén expresando su potencial de producción. Por otro lado, mejorando la calidad de las pasturas. Como yo le decía, pasturas de mayor calidad me reducen las emisiones por unidad de kilo de materia seca.
Lo otro es mejorar la eficiencia de conversión de pasto a carne. O sea que lo que realmente están comiendo se transforme en una mejor producción de carne. A lo que voy es, como el ejemplo que ustedes vieron hoy, rotación de pasturas, manejando disponibilidad, manejando de dotación. Son todas prácticas de manejo que hoy están más que hoy aceptadas y trilladas en el Uruguay y aceptadas por la investigación, que perfectamente son prácticas que podemos utilizar para reducir la intensidad de emisiones. Por otro lado, la alimentación con granos. La alimentación con granos también es una alternativa porque es un alimento mucho más digestible. Entonces, cuando entra en el rumen, lo que hace es lograr que se pierda menos cantidad, o sea, cambia la flora ruminal de los rumiantes y hace que se reduzcan las emisiones también de metano. La otra es genética. Digo, no es porque vinimos acá a la Sanita que cumple con muchos de los requisitos de fuentes de reducción de emisiones, pero de esto se ha trabajado mucho en líneas de investigación en la central de Quillú, tratando de seleccionar animales que sean más eficientes en la conversión de alimentos. Y eso lo que hace es tener menores intensidad de emisiones de los rumiantes. Y por último tenemos algo que es bastante promisorio, que hoy es bastante conocido en el uso de corrales, lo que son aditivos para reducir las emisiones. Pero hoy están apareciendo otros aditivos que se pueden utilizar en sistemas de producción extensiva, que tiene algunos problemas para darlo, debido a que estos alimentos, estos aditivos tienen que lograr una concentración determinada en rumen para poder tener el impacto deseado. Y muchas veces en ganadería extensiva es difícil poder lograr esa concentración en el rumen de forma permanente. Pero son alternativas que hoy a nivel mundial están apareciendo. Y aquí lo que yo les mostraba, o sea que si uno viera, esto es investigación de INEA, comparando qué es lo que pasa en la emisión de metano con respecto al consumo de materia seca, y lo que vemos es que una pradera implantada, consumiendo pradera implantada con respecto a un campo natural, en este caso en un campo natural degradado, produce menores emisiones por kilo de materia seca. Pero ojo, o sea, esto no quiere decir que va a tener menos emisiones brutas, porque si yo tengo tengo en mi alimento más digestible, seguramente el animal va a consumir más, ¿no? Entonces a la larga puede llegar a tener mayor cantidad de emisiones brutas. Pero en intensidad de emisiones, si yo doy un alimento de mayor calidad, reduce la intensidad de esas emisiones en función de los kilos que estaría ganando ese animal. Con el óxido nitroso es otro gas que también que las implicancias son muy parecidas, o sea, mejorar la calidad de pasturas lo que hace es también mejorar lo que es la eficiencia de conversión de los alimentos, que puede tener algún componente porque pasturas con mayor proteína cruda puede llevar a tener también mayor formación y mayor cantidad de urea en lo que es la orina y la bosta, que es la deposición que hacen los animales. Pastorear en condiciones de anaerobiose favorece esa conversión a óxido nitroso. La optimización de fechas y dosis de fertilizantes, ese es un tema que para el tema de pasturas y para el tema de cultivos es una práctica de manejo que tiene efecto muy importante porque estaríamos optimizando el uso de la fertilización y aplicar fertilizaciones esporádicas en vez de aplicar todo el fertilizante que necesita el cultivo al inicio, puede llevar a que parte de ese fertilizante no sea utilizado y se me pierda, se me convierta dentro del suelo, me aumenta las emisiones de óxido nitroso. Y por último es el manejo de efluentes, es otra de las prácticas que fundamentalmente en lechería es otro aspecto que tenemos una práctica de manejo bastante probada que también nos reduce las emisiones de metano. Pero acá yo le estaba mostrando son efectos puntuales, pero nosotros cuando queremos ver, perdón, me salté esta, pero era un poco para mostrarle cuál es el impacto que tiene las emisiones de óxido nitroso cuando es una pastura natural contra una pastura cultivada, y es la concentración de óxido nitroso según los momentos del año. Y esto es lo que me determina que los momentos que las pasturas tienen mayor proteína cruda, es el momento que también se transforma en el momento de que al comerlo el animal se transforman las mayores emisiones también de óxido nitroso. Pero como les decía, nosotros queremos ver el sistema, porque nosotros podemos ver cosas puntuales, pero cuando nosotros queremos evaluamos el sistema. Es la mejor forma de tomar prácticas de manejo mirando el sistema.
Y esto es un estudio que ya tiene algunos años, que es sobre la huella de carbono en sistemas criadores, que es un estudio que fue hecho en base a 30 sistemas de criadores en el país, de distintas zonas del país. Y lo que salió de este estudio es algo bastante elocuente, que cuando uno mira, si ustedes ven acá abajo, es la producción de carne del sistema. A medida que los sistemas van aumentando la producción de carne, van reduciendo lo que es la línea azul, es la huella de carbono, y en la línea roja, si ustedes ven, son las emisiones por hectárea. Entonces, cuando uno ve los sistemas mejores manejados, no aumenta significativamente la emisión del sistema por hectárea, pero sí tiene una implicancia directa cuando yo realmente utilizo prácticas de manejo apropiadas de reducir esa intensidad de las emisiones. Y acá vemos entre las dos puntas, o sea que los sistemas que tienen mayores huellas de carbono son sistemas que tienen 60% de destete, con aproximadamente 73 kilos de carne por hectárea, con baja área mejorada y con una baja asignación de forraje. ¿Qué quiere decir? Es que son sistemas que estaban sobrepastoreados o sobrecargados para el alimento que estaba produciendo. En comparación con los sistemas que tienen huellas de carbono de entre 16 y 18 kilos de CO2 equivalente por kilo de peso vivo, que son sistemas que tienen carga ajustada, áreas mejoradas hasta un 30% y un 75-85% de destete, con producciones de carne de hasta casi 140 kilos de carne. ¿Ah? ¿Cuál es la buena noticia? Es que hay mucho margen para mejorar acá. Y esto es parte de lo que hoy nos puede estar pasando en nuestro sistema de producción. Hoy ustedes pudieron ver en el campo muchas prácticas de manejo que se adoptan en este sistema, que seguramente deben estar dentro de las huellas de carbono menores, porque son sistemas que están con carga ajustada, sistemas que tienen altos porcentajes de preñez y se ajustan mejor a lo que Uruguay como país tiene que tratar de propiciar, ¿ah? Y que se han adoptado prácticas de manejo. Y algunas conclusiones de este trabajo, básicamente, es que la medida de manejo número 1 sigue siendo el ajuste de carga, no hay misterio, o sea, en esto. O sea, ajustando la cantidad de alimento con la dotación que tengo es la primera práctica de manejo que tendríamos que adoptar si nosotros quisiéramos reducir la emisión de metano. Y lo bueno que tiene es que está alineado con el ingreso de estos sistemas. Porque si yo ajusto la carga, obtengo mayores niveles de producción, seguramente voy a tener mejor ingreso económico dentro del sistema. Por otro lado, el aumentar el área mejorada permite reducir un 23% de la huella de carbono también. Y en estos sistemas lo mismo. Vimos que no quiere decir esto que tengo que pasar todo a área mejorada, pero sí tener áreas mejoradas para momentos clave del año, y ustedes lo saben perfectamente, para si yo quiero mantener una tasa de preñez constante, tengo que tener algunas posibles de mejores pasturas durante el invierno para que los animales no me pierdan condición corporal y puedan llegar bien a parir. Y son prácticas de manejo que están más que comprobadas, que inciden sobre el sistema. Entonces, la buena noticia es que no hay que hacer nada nuevo si quiero reducir la huella de carbono, por lo menos en los sistemas criadores. Es aplicar las tecnologías que hoy están disponibles en el sistema, para los sistemas de producción. Cuando vamos a la invernada, ¿qué pasa con la invernada? Esto es el sistema recría de invernada. Como yo le dije, la intensidad de las emisiones es un indicador que está muy atado a la eficiencia productiva. Por supuesto que si yo comparo campo natural contra un engorde a corral, imagínense, un campo natural yo necesito cerca de 25, 30, 35 kilos de materia seca para producir un kilo de peso vivo. Cuando yo en un corral necesito 7, 8, 9 kilos de materia seca para producir un kilo de carne. Desde luego que sistemas más eficientes tienen menores intensidades de emisiones que sistemas más extensivos. Y las pasturas estarían en un término medio. Vamos de vuelta. ¿Esto quiere decir que hay que pasar todo a corral? No, no es el mensaje. El mensaje es, en los sistemas que tenemos espacio para categorías que son difíciles de determinar a campo natural, la tecnología del engorde corral o la inclusión de pasturas son todas prácticas de manejo que me van a ayudar a reducir la intensidad de emisiones.
puntualmente de la fase recría e invernada, pero cuando yo la llevo a un sistema ciclo completo, como el que vieron hoy, también es una práctica de manejo que incide, si yo quiero reducir la intensidad de emisiones de todo el sistema. Porque en definitiva, la sanita lo que va a vender es carne de todo el sistema, no va a vender carne únicamente del corral. Cuando alguien le venga algún día a certificar las emisiones, le va a medir de todo el sistema. Entonces todos los eslabones del sistema van generando una carga ambiental desde la producción del ternero hasta la terminación de ese novillo cuando sale del sistema. Y acá pasamos a algo que es muy importante, que acá entra nuestra responsabilidad como INIA, ¿no? Porque todos estos datos que yo les mostraba pueden ser mejorados y pueden ser utilizados si tenemos un sistema de investigación que aporte los datos para esto. Y esto es algo que desde INIA tenemos nuestra responsabilidad y de hecho hace muchísimos años que estamos trabajando ese tema. Ustedes vieron los datos de que yo les mostraba de comparación de emisiones de pasturas contra campo natural, son del 2012. O sea que la investigación está y la investigación está presente. Que hay que mejorar, hay que hacerlo, pero tendremos que alinearnos en dónde hacerlo. Y esto es un manual que acabamos de sacar desde INIA hace 2 meses, porque la información entendemos también de que tenemos que hacerla pública. O sea, muchas veces generamos mucha información y es difícil que llegue al usuario. Y yo creo que a través de este tipo de manuales es lo que las instituciones que somos públicas como INIA tenemos que aportar a la sociedad y en particular a los ganaderos para que sepan dónde están parados al momento de querer hacer un estudio de huella ambiental. Y esto es algo que yo creo que es un aspecto muy importante y hace la credibilidad del país. Porque cuando alguien a nivel internacional mira un cálculo de huella de carbono, va a ver cuáles son los factores de emisión que se utilizaron. Cuando uno utiliza factores del país, fortalece la visión del país y la credibilidad del país de que está haciendo estudios en base a experiencia nacional. Y ahora me voy a la tercera parte, que es cómo están reaccionando los consumidores a esto. ¿Ah? Y esto, ustedes han visto, estos son etiquetas de distintos productos a nivel mundial, o sea, de lo que es vino, pueden ver leche, jugo de naranja, y acá vemos que no solo, o sea, que es algo que está pasando ya hace un tiempo y hoy se está incrementando, es que los consumidores hoy se están empoderando de estos temas, ¿no? Antes uno decía, no, yo esto lo dirimo en la Organización Mundial del Comercio. Pero con la Organización Mundial del Comercio esto no tiene injerencia, porque esto depende de los consumidores, y el consumidor es el que selecciona el producto que quiere consumir. Así como ustedes miran el valor nutricional de repente de un alimento, ya hay mercados que están empezando a mirar cuál es el impacto ambiental de ese producto. ¿No? Y eso, ustedes capaz que lo han visto y lo vieron el año pasado, Uruguay hizo la primera exportación de carne carbono neutral. Y esto era algo inédito, que si yo esto se lo contaba en el 2010, ustedes me decían, nunca vamos a llegar a esto. Y hoy tuvimos la primera exportación que fue el año pasado de carne carbono neutral y hoy ya hay muchos frigoríficos que ya están exportando carne carbono neutral. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay nichos de mercado que están apareciendo y exigiendo este tipo de productos. Y tenemos a Marcelo que después capaz que les cuenta a ver si les va a pagar un poco más por estos productos. Pero es indudable que este tipo de cosas vinieron para quedarse. Y no es casualidad. Y no es casualidad. Yo creo que esto va en incremento. Hoy está en la carne por lo que significan las emisiones de metano. Pero los consumidores están pidiendo consumir productos carbono neutral. Y esto nos tiene una exigencia muy grande de que algo que yo creo que es un desafío para Uruguay es generar mayores capacidades técnicas, porque es algo que uno cuando hace la carrera agronómica no lo ve ni por el costado. Por lo menos yo cuando estudié agronomía no lo vi ni por el costado, el tema del impacto ambiental. Y solo lo único que me enseñaban era cómo hacía un estudio ambiental, un estudio económico, perdón, si era rentable o no era rentable. Yo creo que para la toma de decisión del productor a futuro, si estos productos son valorizados a nivel internacional, quizás no voy a tener que aumentar la dotación de animales para poder sacar el mismo ingreso. Entonces, ojo, que a futuro en la toma de decisión de productores el factor ambiental cada vez más va a ir ganando más terreno.
Así que cumplir con la demanda de los consumidores, productos neutrales y fundamentalmente neutralidad es algo importantísimo. Ya estoy en las últimas, no me mires más que me está poniendo nervioso, pero ya estoy en las últimas. Pero hemos hablado únicamente de emisiones de gases de efecto invernadero y yo creo que el sistema de producción tiene mucho más implicancias que únicamente las emisiones de gases. Y hay otros indicadores que hoy cada vez están apareciendo más. Y si uno mira, y este es un estudio del 2014, que los sistemas, o sea, cuando uno ve en rangeland ahí, disculpe que está en inglés, pero eso es campo natural, recría invernada, y uno mira que los sistemas más extensivos son los que tienen mayores emisiones. Pero cuando uno pasa a otros indicadores como a consumo de energía, el grado de erosión, balance de nitrógeno o pérdidas de nitrógeno, pérdida de fósforo o el riesgo de contaminación por pesticidas, es totalmente a la inversa. Y esto es algo que yo creo que es una preocupación nacional y también es algo que se ha puesto mucho énfasis y no le quiero sacar la van premiar al ministro, pero esto es algo que estuvimos trabajando hace 6 meses en lo que es la huella ambiental, que contempla no solo las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la erosión, la conservación de la biodiversidad y la contaminación de agua. Y es un estudio que acaba de terminar y que creo que próximamente ya se van a presentar los resultados y que es algo inédito, o sea, para el país, por supuesto, pero creo que tuvo a toda la institucionalidad conjunta para generar ese mensaje que queremos hacer para nivel internacional. Y esta sí que es la última, es un poco tocar los 3 puntos, lo que yo llamo, para mí son las 4 C de lo que para posicionar en la ganadería sustentable en Uruguay. Uno es cumplir con los compromisos internacionales y es algo que yo se los mencioné, que hoy a nivel internacional, si queremos tener credibilidad, o sea, tenemos que cumplir con esos compromisos y es algo que Uruguay lo ha hecho siempre. Lo otro es la credibilidad científica, apostar a todo lo que es el aporte científico en cuanto a generar valores de calidad en base a investigación nacional y no tomar factores por defecto de otras partes del mundo que no representan lo que son nuestros sistemas de producción. Y lo último, prestar atención a los consumidores y el tema de neutralidad, ¿no? O sea, hoy la exigencia que hay por productos de carbono neutral que nos pueden posicionar, que hay nichos de mercados que hoy ya están apareciendo y que se van a posicionar más en el mundo. Y nos falta la cuarta C, y que yo creo que es confianza, que todo esto es lo que hace es generar confianza del país. ¿Ah? Que gracias a esto es que hoy somos reconocidos a nivel internacional y que es un tema que tenemos que seguir profundizando y cada vez más sacándole también provecho a todo esto. Así que muchísimas gracias por la atención.